Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Porque es viva y es eficaz. Pero no solo escudriña la palabra, atesórala tu vida. Y cuando estés en momentos difíciles, di la palabra con autoridad. Di la palabra con autoridad. Di la palabra con autoridad. Y verás lo que va a suceder. Verás lo que va a suceder. Dios sigue siendo Dios ayer y hoy por los siglos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, verso 12? Ande subraya esta palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, más cortante que toda espada. No necesita un cuchillo para defenderse. Lo que necesita es tener la palabra en su corazón, en su mente, para que en un momento usted determinado diga: en el nombre de Jesús, por la palabra de Cristo Jesús, te ordeno. Van a salir corriendo. Van a salir corriendo de usted, porque la palabra es como una espada de dos filos que hace temblar a cualquiera. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nadie puede detener la palabra. Cuando la palabra se da con autoridad, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si alguien está intentando hacerle daño, usted dice la palabra: yo te ato mente, corazón, turbo tu mente. Controlo tu mente en el nombre de Jesús y me sueltas ahora mismo, y así será. Así será. Una sierva en San Pedro Sula que tenía un negocio, fue a hacer un depósito y la llevaban en un carro, y de repente aparecieron otra policía enfrentándose contra los delincuentes, y dijo el espíritu: ahora bájate, nadie te ve. Se salió y se fue. El poder de la palabra. El poder de la palabra. Es tiempo de vivir la palabra. Es tiempo de vivir la palabra. Viva la palabra, amados. Hagamos de la palabra de Dios. Cuando sienta un dolor, cuando tiene una situación difícil, diga la palabra. Ponga la palabra atrás de sus puertas. Declare la palabra. Declare las promesas de Dios en su casa. Si usted tiene temor y tiene miedo, diga la palabra de Dios. Yo recuerdo que en los tiempos que yo era niño se hablaba mucho de tantas cosas que sucedían en los caminos y en todo. Y crecí con ese temor a la oscuridad. Pero un día dije yo: digo la palabra. Digo la palabra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú y tu callado, Señor, me infundirás aliento. Cuando usted comienza, cuando yo comienzo a declarar, apoderarme de esa palabra, el enemigo tendrá que huir. Los emisarios de Satanás tendrán que irse. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder, es viva, es viva, es viva. El tercer aspecto que comparto con ustedes y con los televidentes y los oyentes es que la palabra de Dios tiene poder. Dijimos, es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Y lo declara el profeta Isaías. Isaías 55, 11. Vea lo que dice. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice que no volverá vacía la palabra, sino que hará todo lo que se le encomendaron. Ese es el poder de la palabra del Señor. Ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y son vida. La palabra de Dios son espíritu y son vida. Vea lo que dice el libro de Juan capítulo 6, verso 63. Juan capítulo 6, verso 63 dice: el espíritu es el que da vida. La carne para nada es provecho. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. ¿Y qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. El evangelio, que son buenas nuevas. Porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Muchos han querido aniquilar el mensaje de la palabra, pero cada día se convierten cientos y cientos de personas al evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y usted y yo no tenemos que avergonzarnos de la palabra de Dios. Vea cómo las almas se convierten. Vean cómo Dios sigue operando y haciendo milagros. En la semana de ayuno, una hermana dijeron: usted está mal, tiene problemas con miomas, tiene problemas y eso es peligroso, que pueda tener un cáncer. Y ella dijo en la semana de ayuno: Señor, te ofreceré esta semana porque quiero ver tu gloria. ¿Y qué pasó? Volvió a hacerse el examen en el mismo lugar y le dijeron: bueno, no tiene nada. Y ella dijo: yo sabía que el Señor respalda su palabra. Aleluya. En segundo lugar, dice que el que guarda la palabra de Dios nunca verá muerte. El que guarda la palabra de Dios nunca verá muerte. Porque la palabra es poder. Porque la palabra de Dios es poder. Juan capítulo 8, verso 51. Vea lo que dice. Juan 8, 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Porque para los hijos de Dios es en Cristo, es ganancia, porque Él es el Señor de los vivos y de los que duermen. Yo soy, dijo Él, yo soy la resurrección, yo soy la muerte, yo soy la vida. Y el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Solamente duerme. Solamente duerme. Entonces, el que guarda su palabra nunca verá la muerte. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. ¿Y cuánto disfrutamos de esa vida en Cristo Jesús? Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Claro, nadie quiere morirse, pero el día que nos toque, sabemos que es ganancia para los hijos de Dios. La palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Los hijos de Dios hemos sido renacidos por la palabra, porque hemos declarado la palabra,
hemos declarado nuestra condición y le hemos abierto la puerta del corazón al Señor. Entonces, de esa manera hemos sido renacidos por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. En la carta de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo que hemos sido renacidos por la palabra implantada en nuestras vidas, hemos entendido el mensaje de la palabra, el propósito de la palabra de Dios para cada uno de nosotros, y nos hemos apoderado de esa palabra, y a través de ella la palabra misma nos ha educado, la palabra misma nos ha disciplinado, la palabra misma nos ha orientado, por lo cual hemos sido renacidos por la palabra. Sabemos que hay cosas que tenemos que decir, hay cosas que no tenemos que hablar, porque tiene que haber una diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. El que decía malas palabras ya no las dice más, porque sabe que la palabra dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor va haciendo la obra en nosotros, va perfeccionando nuestras vidas, nos va encaminando a otras etapas de nuestras vidas. Entonces la palabra, hemos sido renacidos por la palabra, entonces tenemos que hablar como gente del reino de Dios, no andar diciendo malas palabras, que es lo que hoy más sobreabunda en la población. Vamos a poner en práctica los principios y los valores del reino que hoy en día están por el suelo. Cada quien tiene su propia verdad, cada quien quiere poner su teoría, pero nosotros no estamos para inventar teorías, sino para poner en práctica y por obra la palabra bendita de Dios. No necesitamos más, sino aplicar a nuestras vidas, porque la palabra tiene poder, y a la medida en que nosotros le damos cabida a la palabra, ella viene a ser una obra extraordinaria en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un martillo. ¿Para qué sirve el martillo? Para golpear, para clavar. Y la palabra de Dios viene para martillar nuestros argumentos, nuestros conceptos, nuestra filosofía. La palabra de Dios quiebra todo argumento, porque muchas veces estamos llenos de conceptos, de otros, de teorías, pero la palabra de Dios quiebra todo eso. Jeremías 23:29 dice: ¿no es mi palabra como juego, dice Jehová, y como martillo que quiebra la piedra? Dos cosas. Uno, que es como fuego que quema todo, que quema toda esa maldad por la concepción del pecado adánico en nuestras vidas. Y la palabra, que es como un martillo que quiebra nuestros argumentos y nos hace ver el panorama en una forma distinta. Entonces, el concepto de la palabra de Dios es que hacernos sabios, entendidos, quebrar nuestros propios razonamientos y decir que la palabra bendita de Dios tiene poder. Y que si nosotros le damos cabida, es capaz de transformarnos, de regenerarnos y presentarnos justificados delante de Dios. Entonces la palabra de Dios nos ha cambiado, nos ha transformado. ¿A cuántos ha cambiado la palabra de Dios? A muchos nos ha cambiado. Nos ha mostrado cómo debemos conducirnos. Nos ha disciplinado. Nos ha exhortado la palabra. Nos ha alentado la palabra.
Nos ha animado la palabra cuando a veces hemos andado decaídos, cuando las cosas nos han salido mal. Vamos a la palabra y de repente aparece un verso: no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Entonces la palabra nos alienta, nos anima. La palabra en su corazón, en su mente, para que en un momento usted determinado diga: en el nombre de Jesús, por la palabra de Cristo Jesús, te ordeno. Van a salir corriendo. Van a salir corriendo de usted. Porque la palabra es como una espada de dos filos que hace temblar a cualquiera. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nadie puede detener la palabra. Cuando la palabra se da con autoridad, hasta partir el alma, el espíritu. Di la palabra con autoridad. Di la palabra con autoridad. Y verás lo que va a suceder. Verás lo que va a suceder. Dios sigue siendo Dios ayer y hoy por los siglos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4 verso 12? Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Porque es viva y es eficaz. Pero no solo escudriña la palabra, atesórala tu vida. Y cuando estés en momentos difíciles, di la palabra con autoridad. Subraya esta palabra. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, más cortante que toda espada. No necesita un cuchillo para defenderse. Lo que necesita es tener la